Saludos estudiantes. En la clase de hoy revisaremos las propiedades de los hidrocarburos. La primera de estas propiedades entonces es la isomería, ¿sí? Esta propiedad se basa en que las estructuras químicas o las moléculas pueden conformar diferentes arreglos estructurales y obviamente pues cambian las propiedades con la misma fórmula molecular. Esta condición se puede establecer de dos formas, como constitucional o estructural, o como espacial y conocida también como estereoisomería. La estructural es cuando pues las partículas, o más bien hablemos de los átomos, se configuran o se arreglan de formas diferentes y pues basado en esto cambia la estructura de la molécula. Obviamente cambian también sus propiedades. En la espacial o conocida como estereoisomería, pues la estructura se mantiene estable, pero cambian las disposiciones de los átomos sobre la estructura. Entonces vamos a ver los tipos de isomería constitucional o estructural y los tipos de isomería espacial o estereoisomería. Podemos observar entonces el primer tipo, conocido como isomería de posición, donde básicamente vemos que todos estos compuestos están constituidos por 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono y 3, 5, 7, 9 y 12 átomos de hidrógeno. Todos tienen exactamente el mismo número de átomos. Lo que pasa es que estos átomos se están configurando o arreglando de una manera diferente. Como vemos en la primera estructura, permítanme yo borro acá. Esta estructura conocida como pentano es una estructura lineal de 5 carbonos. El metilbutano entonces es una estructura que tiene 4 carbonos en su cadena principal y un grupo metilo, sería el quinto carbono. El dimetilpropano, entonces tenemos una estructura de 3 carbonos en su cadena principal y 2 grupos metilos unidos al carbono 2. Entonces ven que con el mismo número de átomos las moléculas se configuran de forma diferente, unas formas lineales, en el caso aquí sería el pentano, otra forma lineal con una sola cadena radical que sería el metilbutano y la otra forma sería lineal con 2 cadenas radicales, que en este caso sería el dimetilpropano. Todos 3 tienen propiedades diferentes, propiedades físico-químicas diferentes existen entre esas 3 sustancias. Ahora miremos la isomería de la cadena. Como podemos observar en la isomería de la cadena, pues mantenemos una estructura lineal básica, donde pues el número de carbonos siempre está dentro de esa cadena radicada, dentro de esa cadena principal, no cadena radical. Entonces, y aquí vamos a ver también cómo todos los carbonos están ahí en esa cadena principal, aquí también. Pero resulta que los grupos funcionales se mueven en posiciones en esa cadena principal. Por ejemplo, miremos, el butanol contiene 1, 2, 3, 4 carbonos y obviamente un grupo hidroxilo. Ese grupo hidroxilo, cuando se llama 1-butanol, está en el carbono 1, pero cuando se llama 2-butanol, estaría en el carbono 2, como podemos observar acá. En esta forma de 1-butanol, pues el grupo hidroxilo se escribe dentro de la cadena principal. En la pentanona, observemos 1, 2, 3, 4, 5 y todos están dentro de la cadena principal y aquí también 1, 2, 3, 4, 5, todos están sobre la cadena principal. El punto es que el grupo cetona
está ubicado en esta estructura en el carbono 2 y en esta estructura en el carbono 3. Entonces, pues la 2-pentanona y la 3-pentanona son isómeros de cadena, lo mismo que serían el 1-butanol y el 2-butanol. ¿Por qué? Mantienen el mismo número de átomos en la cadena principal y solo se mueve la cadena radical con el grupo funcional que contenga sobre las posiciones en esos carbonos de la cadena principal, como podemos ver ahí. Ahora observemos la isomería de función. En la isomería de función se generan unos isómeros conocidos como tautómeros, donde pues realmente lo que está pasando es que aquí existen el mismo número de átomos que acá y el mismo tipo de átomos. Pero en esta configuración la estructura tiene un grupo aldehído y en esta configuración la estructura tiene un grupo cetona. Cuando hablamos de este tipo de isomería estamos hablando que con los mismos átomos la estructura contiene dos grupos funcionales diferentes. En este caso, esta sería la conformación aldo, gliceraldehído, y esta sería una conformación cetona, conocida como dihidroxiacetona. Obviamente también, como eso hemos hablado en los ejemplos anteriores, las propiedades del gliceraldehído y de la dihidroxicetona son muy diferentes. Ahora observemos los metámeros. En la condición de los metámeros observamos que los grupos funcionales se mueven dentro de la cadena principal. Ese es el metámero, ¿sí? Entonces existen 4 tipos de isomería constitucional o estructural. La de posición, recuerden, con los mismos átomos las estructuras dan diferentes configuraciones. La de cadena, donde pues la configuración de la cadena principal se mantiene estable, pero se mueve el grupo funcional alrededor de esa cadena. Tenemos también la isomería de función, donde pues vemos que con los mismos átomos se pueden construir 2 tipos de elementos, cada uno, o 2 tipos de sustancias, cada una con grupos funcionales diferentes. Entonces aquí observamos que el grupo, gliceraldehído contiene el aldo y el grupo de hidroxiacetona o la sustancia conocida como dihidroxiacetona contiene el grupo ceto. Ahora explicaremos la estereoisomería. Entonces, dentro de la estereoisomería o isomería espacial existen la isomería asociada a las conformaciones y a las configuraciones. Vamos a explicar las de las conformaciones, pues normalmente las sustancias orgánicas sobre su cadena principal tienen grupos funcionales unidos allí. Lo mismo acá. Aquí está un grupo funcional, aquí está otro grupo funcional metilo y en este caso tenemos estos 2 grupos funcionales metilo. Resulta que la conformación de la sustancia puede variar de acuerdo a si los grupos funcionales están ubicados en planos diferentes, como vemos aquí la conformación del butano anti, o si los grupos funcionales están en el mismo plano sobre esa cadena radical. Entonces, esta conocemos como, pues en este ejemplo vemos la conformación gauche del butano. Ahora, los configuracionales, pues los isómeros asociados a las configuraciones, pues tienen 2 tipos de clasificación, la óptica y la geométrica. Tenemos que en la óptica, pues básicamente tenemos la misma conformación, pero está orientada en sentidos diferentes. En la geométrica la orientación realmente pues no cambia. Ahora, observemos los 2 tipos de isomería óptica que tenemos. Tenemos los enantiómeros. Aquí podemos observar un ejemplo de los enantiómeros. En el caso de los enantiómeros, pues las 2 conformaciones tienen la misma estructura tridimensional, pero orientada en 2 posiciones. Se conocen como enantiómeros o isómeros quirales por la condición de que una imagen parece ser la imagen del espejo de la otra.
¿cierto? Entonces, si nosotros observamos estas estructuras, esta pongámosle estructura 1 y esta pongámosle estructura 2, y las pusiéramos una al frente de la otra, podemos observar que la estructura 2 sería como la imagen reflejada en un espejo de la estructura 1 y viceversa. La estructura 1 sería la imagen reflejada en un espejo de la estructura 2. Este tipo de isómeros, pues voy a hacer un ejemplo aquí más gráfico. Digamos que estos isómeros tuvieran una configuración de este tipo. Configuración de este tipo. Ahora, esa configuración puede quedar organizada, orientada hacia la derecha, o puede quedar organizada, orientada hacia la izquierda. Si nosotros pusiéramos esas dos figuras una al frente de la otra, observamos pues que sin cambiar el patrón tridimensional, una figura puede ser la imagen de espejo de la otra. Obviamente la figura 1 tiene propiedades muy similares a la figura 2, pero no son iguales. Nunca en esta propiedad de isomería, cuando la materia se configura de formas diferentes, esas propiedades físico-químicas varían. Listo, siempre esas propiedades varían, nunca dejan de variar. Lo que pasa es que pues en algunos tipos de isómeros varían más que en otros. Ahora tenemos entonces la otra forma de isómeros ópticos conocida como diasterómeros. Los isómeros que conocimos como enantiómeros se caracterizan por tener quiralidad o carbonos quirales, como vemos acá. ¿Qué es un carbono quiral? Es un carbono que tiene unido 4 grupos o 4 constituyentes diferentes, como vemos acá. Ahora, bajo ese principio existe otra conformación llamada diasterómeros, donde los arreglos cambian, la configuración cambian, la configuración también tridimensional cambia, pero una sustancia no es directamente la imagen especular de la otra, como observamos en este caso. En el caso de los enantiómeros observamos que si uno pusiera una molécula al frente de la otra, casi que una sería la imagen de espejo de la otra, pero en el caso de los diasterómeros, pues casi que conservan la misma conformación y no son imágenes de espejo una de la otra, como podemos ver acá, la de ribosa y la de arabinosa. Ambos condiciones, la isomería óptica requiere la quiralidad de los carbonos. Como podemos ver en esta forma de diasterómeros, este carbono de aquí, este carbono de aquí y este carbono de aquí son quirales, lo mismo que este y este. Ahora resulta que en la forma de diasterómeros rotó uno de esos carbonos quirales, pero los otros carbonos quirales, como podemos ver, mantuvieron los grupos funcionales en las mismas posiciones. Solo este carbono quiral rotó. Y por esa condición, si nosotros observamos la imagen, pues esta estructura no es exactamente el reflejo de esta estructura, ni viceversa. Son dos estructuras totalmente diferentes, que obviamente cambian en sus propiedades físico-químicas más que los enantiómeros. Ahora observemos la configuración geométrica. La configuración geométrica, pues, o los isómeros geométricos mantienen también la misma o el mismo arreglo tridimensional, pero
basan en una condición o se basan en una condición. Se basan en que existen dobles enlaces entre los carbonos y alrededor de esos dobles enlaces los grupos funcionales ubicados en torno a los carbonos que están enlazados de manera doble pueden estar o en el mismo plano, configuración conocida como cis, o en planos diferentes en una configuración conocida como trans, como vemos allí. Entonces, estas son las propiedades asociadas a la isomería. Vemos que hay varios tipos, que existen constitucionales o estructurales y espaciales. Recuerden que las constitucionales, la conformación cambia totalmente, en las espaciales se mantiene un arreglo tridimensional, cambian la distribución más bien de sus átomos. Recuerden que en las dos cambian las propiedades físico-químicas de las partículas. Ahora vamos a revisar las reacciones que ocurren con los hidrocarburos. La primera reacción es conocida como reacción de sustitución, donde, como observamos en el ejemplo de arriba, tenemos dos reactivos, un sustrato acá y uno que llamamos reactivo acá. Y resulta, obviamente, pues el sustrato es el compuesto orgánico y aquí tenemos un reactivo. Ahora, como podemos ver, el reactivo B reemplaza un grupo funcional o un átomo de ese sustrato. En eso se basa la reacción de sustitución, en que los átomos de una sustancia son reemplazados por otros átomos que ingresan allí. Ahora, esta reacción de sustitución se conoce como, existen dos tipos de reacción de sustitución: sustitución nucleofílica tipo 1 y sustitución nucleofílica tipo 2. Normalmente la sustancia que representa IB o el reactivo es un nucleófilo, pues se ha evidenciado que son los nucleófilos quienes buscan a los electrófilos y no viceversa. Entonces tenemos acá que la sustancia nucleófila hace referencia a esa N, y si vamos a entrar a hablar de sustancias nucleófilas, pues debemos definirlas. Un nucleófilo es una sustancia que contiene muchos electrones, ¿sí? Entonces, que potencialmente puede atacar núcleos de otras sustancias. En este caso podemos observar una reacción o dos reacciones donde los reactivos deben ser nucleófilos, dependiendo de la fuerza que tenga ese nucleófilo y obviamente las conformaciones de los átomos en las estructuras. Se puede llevar a cabo la sustitución de una forma rápida o no. La sustitución que se lleva a cabo de forma rápida es la conocida como sustitución nucleofílica tipo 2, la cual podemos observar acá abajo, donde pues esta sustancia es un halógeno, el bromo, pues los halógenos tienen una electronegatividad sumamente alta y al romper el enlace con el hidrógeno, él se queda con los electrones de ese hidrógeno, va a representar electrones por acá. ¿Sí? Entonces, este bromo se queda con los electrones de ese enlace, va a representar los electrones de ese enlace nomás. Entonces, se queda con los electrones de ese enlace. Ahora, esa sustancia, este bromo, ataca potencialmente a este carbono. ¿Por qué a este carbono y no a este? Por el hecho de que este carbono está enlazado con un grupo H y este enlace establece una configuración donde el oxígeno, que es más electronegativo, atrae los electrones hacia su lado. Entonces esta molécula se polariza en un lado negativo y en este lado quedan los protones como de la estructura. Entonces se carga parcialmente positivo. Ahora, este bromo, que tenía los electrones de enlace del hidrógeno, pues
puede estos electrones atacar esos núcleos de protones formando enlaces con ese carbono y estableciendo una adición de esta forma. Ahora, ¿qué pasó con este hidrógeno y con este OH que salió con todos los electrones enlazantes con el carbono? Formó agua, como observamos acá. Ese tipo de reacciones, las sustituciones nucleofílicas tipo 1, pues tipo 2, perdón, estamos hablando de la tipo 2, involucran, y ese nombre o el número 2 involucra una condición, y es que en el estado de transición entra el bromo, pero no se ha soltado el enlace con el OH. Entonces, las dos partículas participan en ese estado de transición. Recuerden que el estado de transición de una reacción química es la energía necesaria para que los reactivos se vuelvan productos. Ahora, en esa condición se establece una conformación donde la sustancia está rompiendo enlaces de reactivos y formando enlaces de producto, ¿sí? En ese momento, pues, el bromo y el grupo hidroxilo están presentes dentro de la sustancia y por eso se conoce como sustitución nucleofílica tipo 2, porque los dos componentes que están involucrados en la reacción están presentes en el estado de transición de la reacción. Ahora, diferente es en ese caso la sustitución nucleofílica tipo 1. Vuelve y juega un nucleófilo, aquí tenemos un nucleófilo, cianuro de sodio, y aquí tenemos una sustancia. Ahora, resulta que para que la sustitución nucleofílica tipo 1 se pueda dar, pues la sustancia debe formar primero un catión, o sea, se debe romper el enlace entre estos dos, y después sí viene el ataque nucleofílico. Diferente a esta, miren que en la sustitución nucleofílica tipo 2 el ataque nucleófilo se hizo de una forma más rápida por el hecho de que el bromo inmediatamente atacó, independiente de si el carbono está unido al hidroxilo o no. En la condición de sustitución nucleofílica tipo 1, pues el nucleófilo ataca al electrófilo. Electrófilo es la sustancia que tiene capacidad de captar electrones. Entonces el nucleófilo es de donar, el electrófilo de captar. El nucleófilo dona electrones después de que se rompe el enlace entre el carbono y el bromo y se forma un ion. O sea que primero requiere la formación del carbanión, ¿sí? Que puede ser, en este caso sería un carbacatión, porque pues quedaría ese carbono cargado positivamente. Ahora, ese cianuro atacaría nucleofílicamente ese carbono, formarían un enlace y establecerían esta estructura. Con el sodio y el bromo se forma otra estructura, ¿sí? Otra sustancia. La reacción de eliminación. En la reacción de eliminación tenemos varios tipos de eliminación también. Eliminación tipo 1 y eliminación tipo 2, basada también en esa misma condición de la nucleófila, de la sustitución nucleofílica. Tipo 2 es cuando dos sustancias están participando en ese estado de transición de la reacción, y en la tipo 1 es cuando solo una sustancia participa en ese estado de transición de la reacción. En las reacciones de eliminación, pues se eliminan átomos, como vemos acá, de las sustancias, vemos acá, para conformar alquenos o dobles enlaces. Entonces, un hidrocarburo saturado, un alcano, eliminas los grupos funcionales y se establece un enlace pi entre los dos carbonos donde estaban los grupos funcionales. Bueno, ahora vamos a revisar esta reacción. Aquí podemos observar cómo el bromo de este alcano es retirado por esta sustancia. Como podemos ver, en este caso, el bromo forma un enlace con el sodio, saliendo esta sustancia, y que queda un alqueno
con los mismos 6 carbonos. Aquí podemos observar también otra reacción de sustitución donde esta sustancia se atrae estos grupos OH y el anillo pasa de tener una configuración saturada a establecer configuraciones con dobles enlaces. Se van a basar, vuelvo y repito, en el hecho de que pues, la sustancia conocida como reacción de eliminación 1, o la condición más bien conocida como reacción de eliminación 1, pues se va a dar teniendo en cuenta que dos sustancias entran en el estado de transición, una sustancia entra en el estado de transición y la reacción de eliminación 2 se va a conocer cuando dos sustancias entran en el estado de transición. Reacción de adición. En la reacción de adición, pues, bueno, hay que tener claro acá, esta reacción de acá arriba es una reacción de eliminación. Representémosla aquí, eliminación. Vemos cómo este reactivo tiene la capacidad de atraer a estas dos sustancias y estas dos sustancias rompen los enlaces que tienen establecidos con el carbono y se dan entonces conformaciones de enlace pi por el hecho de que los carbonos pues conservan sus electrones. Entonces esos electrones van y configuran en forma de enlaces pi. Ahora esta sustancia se llevó estos dos componentes. Por eso se conoce como una reacción de eliminación. En la reacción de adición, vemos el ejemplo acá abajo. Se adicionan átomos a un hidrocarburo que está en condiciones insaturadas, con el fin de saturarlo cada vez más. Entonces, como vemos acá, esta sustancia va a formar enlaces con los carbonos, los bromos de esta sustancia van a formar enlaces con los carbonos que están insaturados, que son estos. Si fueran más insaturaciones, pues con ellas también los podrían hacer. Y van a configurar una sustancia menos saturada y con los dos bromos unidos allí. Reacción de adición. La ruptura homolítica u homólisis. En esta condición, dos elementos que están enlazados pues de forma propia, sin que llegue ninguna otra sustancia a reaccionar con ellos, se separan y forman dos productos. Vemos acá, vemos en la reacción 2 y lo podemos observar también en la reacción 3. Ningún agente llegó externo a la sustancia como tal a reaccionar con ella, a diferencia de la reacción de eliminación, donde llegaba un agente y se llevaba átomos, la reacción de adición, donde llegaban átomos externos a la sustancia, o la reacción de sustitución, donde se sustituían unos átomos por otros. En este caso, la reacción se da basada en los átomos que constituyen la sustancia, y estos átomos, por diferentes condiciones, se pueden separar conformando dos productos. Ahora podemos ver en este caso, conocida como ruptura heterolítica, como similar a la ruptura homolítica. La condición de la ruptura homolítica, pues se parte esa sustancia, pero como vemos en la ruptura homolítica, cada uno tiene igual electronegatividad, entonces se llevan los respectivos electrones que le constituyen. Ahora, en la ruptura heterolítica puede darse bajo dos condiciones. Puede darse por la sustancia propia en sí o con ayuda de otra sustancia. Cuando
la diferencia de electronegatividades entre las dos componentes que están enlazados en una sustancia es muy alta, pues el componente más electronegativo tiene la capacidad en algún momento de llevarse los electrones enlazantes y dejar al otro componente sin electrones, solo pues o sin electrones enlazantes, y por esto predominan las cargas positivas en este componente A después de la reacción y predominan las cargas negativas en el componente B después de la reacción. B es mucho más electronegativo que A, entonces lo que hace es moverse, retirarse, llevarse los electrones del enlace, rompe el enlace y queda él con los electrones del enlace, dejando a A sin electrones enlazantes, como vemos allí. En esta sería propia por la misma sustancia, o sea, no llegó ninguna sustancia a reaccionar con ella. Ahora, esta condición también puede ser inducida por otra sustancia, que puede ser un reactivo o que puede ser un medio donde esté inmiscuida en sí la primera sustancia. Vamos a verlo. Entonces tenemos aquí este componente y este componente, ¿sí? Como podemos observar, acá esta sustancia pues tiene un electrón desapareado y ese electrón hace un ataque nucleofílico sobre ese hidrógeno y se lleva el hidrógeno. Se lleva el hidrógeno, pero se lleva solo el núcleo del hidrógeno, dejando los electrones enlazantes en la otra parte de la estructura molecular, como vemos acá los electrones enlazantes. Entonces, acá se representa el hidrógeno, pues claro, porque él tenía un electrón, ese electrón atacó el núcleo de ese hidrógeno y se trajo solo el núcleo, dejó los electrones enlazantes, entonces deja esta partícula con carga, como podemos observar acá también. En este caso, pues también se genera una partícula con carga. Miramos cómo una partícula cargada puede reaccionar con otra sustancia, generando que esta sustancia, miren aquí la ruptura se haría sobre esta la induciría. Entonces esta sustancia con electrones hace un ataque, pues estos electrones son atraídos por el núcleo del cloro, forma un enlace con el cloro y el otro enlace que había con el otro cloro se queda con los electrones enlazantes y forma una sustancia cargada. Normalmente en la ruptura heterolítica se forman sustancias con carga, en la ruptura homolítica se forman sustancias no cargadas. Existen otras reacciones conocidas como de transposición o reordenamiento, donde la base estructural de la sustancia orgánica es la misma, o sea, si es un ciclo sigue siendo un ciclo, si es una estructura lineal sigue siendo lineal, pero la posición de los constituyentes pues va a variar en torno a esa cadena principal del hidrocarburo. Entonces, y se pueden, o sea, los grupos funcionales pueden empezar, por ejemplo en este caso, miremoslo, tenemos que esta estructura es un anillo insaturado de 6 carbonos y aquí tiene un grupo unido con 2 átomos, pero resulta que esos átomos empiezan a distribuirse, como vemos acá, y de acá bajan, como vemos acá. O sea, uno de esos átomos empieza como a distribuirse o a moverse sobre toda la cadena principal. Lo mismo pasa en este caso, ¿cierto? Donde estos dos átomos se mueven en esa cadena principal. La cadena principal sigue siendo la cadena principal, la estructura que tenga y la conformación que tenga. Sin embargo, las cadenas radicales o los grupos radicales se pueden mover sobre esa cadena principal. Normalmente este tipo de reacciones, para que este grupo Y, como vemos acá, voy a borrar, para que este grupo Y
se mueva de acá a acá sobre esa misma estructura, pues normalmente necesitamos calor, ¿sí? Y un catalizador, ¿sí? Entonces, en estas reacciones de transposición o reordenamiento pueden suceder pues, en los hidrocarburos. Las otras reacciones que pueden suceder también en los hidrocarburos son conocidas como reducción y oxidación. Vamos a ver primero la reducción. Es cuando una sustancia que es electrófila, o sea que tiene una carga parcial positiva, atrae electrones hacia ella, y cuando los electrones llegan hacia ella, la sustancia pasa de estar en un estado oxidado, configuración electrófila, a un estado reducido, configuración en algunos casos nucleófila, ¿sí? Ahora, en el caso de las reacciones de oxidación, pues la sustancia parte de ser un nucleófilo que va a pasar a ser un electrófilo, va a donar su electrón o sus electrones, ¿sí? En esa reacción de oxidación, entonces, otra sustancia le quita los electrones a la sustancia reducida y la sustancia pasa a ser oxidada. Normalmente quien le quita los electrones a la sustancia reducida suele ser un electrófilo, pero muy electronegativo. Ahora, para resumir, pues recordemos que vimos las propiedades de isomería de los hidrocarburos y las reacciones que ocurren allí. Recuerden que la isomería puede ser conformacional o configuracional. Dentro de la conformacional existen varias formas, dentro de la configuracional también. Recuerden que la diferencia principal entre una y otra es que la conformación o el arreglo tridimensional de la sustancia cambia o no cambia, de acuerdo a si sus átomos se organizan de una forma u otra. También vimos las diferentes reacciones. Recuerden la reacción de sustitución tipo 1 y tipo 2. Recuerden que siempre la dirige un nucleófilo. La reacción de eliminación tipo 1 y tipo 2. Recuerden también la reacción de adición, donde pues se adicionan átomos al hidrocarburo. En la eliminación se eliminan átomos del hidrocarburo. Recuerden la ruptura homolítica y la heterolítica. La principal diferencia entre las dos es que en la homolítica se fragmenta en dos productos con igual, pues sin carga. En la heterolítica pues hay carga. Recuerden las reacciones de transposición de los grupos funcionales, que ellos se pueden mover sobre la cadena principal. De esta forma, entonces, logramos repasar las principales propiedades de los hidrocarburos.